el proceso de liberación. A mí también me tocó estar ahí y a mí me impresionaba ver cómo algunos los tocaba el Espíritu Santo y ya andaban hasta predicando, evangelizando. Y otros también los toca el Espíritu Santo, pero es un proceso el que deben de llevar. Repite conmigo, es un proceso, ¿sí? Así que no te desesperes aquel que está en su proceso, ni tampoco se vanagloria que lo hizo en un solo instante. ¿Estamos acá? Sino que tiene que haber la humildad para entender que todo lo da Dios. Y todo esto depende del Espíritu Santo. Entonces todos vivimos un proceso, ¿va? Satanás desde la creación ha buscado la manera de hacernos creer que no somos útiles para Dios. ¿Cuántas veces sentimos que ya no somos dignos de estar en su presencia? Que quizás no sucedan muchas cosas porque no servimos para ser obreros o seguidores de Cristo. Ok, ¿estamos todos aquí, iglesia? ¿Cuántos de nosotros creemos que ya no somos útil para Dios? O aquellos que hemos sido tocados de una manera sobrenatural y cometes un pequeño error y sientes que ya se te acabó la gracia, sientes que ya no sirves. Entonces, ¿quién es el que trae ese tipo de pensamiento? El enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente, la que se arrastra, es el que trae esos tipos de pensamientos. Y esos tipos de pensamientos haces que muchas veces no des todo tu potencial o no des todo lo que Dios tiene preparado para ti o el propósito por el cual Dios te trajo. Hoy quiero que entiendas y comprendas que si estás aquí es por un propósito grande de Dios y que ya no habrá ni en otro momento ni en otra historia donde tú creas o consideres que ya no vas a ser útil. Tú eres especial para Dios, por lo tanto si estás aquí porque Dios lo quiere. Estás en Betel porque Dios te va a utilizar de una manera sobrenatural. Estás en Nuevo Pacto que anda por aquí, también te va a utilizar de una manera sobrenatural. Amén. Ok, pero que muchas veces llegamos con esos tipos de pensamientos de que el Señor ya no lo va a hacer conmigo, porque muchas veces pensamos o creemos que ya la gracia de Dios se acabó. Me he topado con muchas personas que dicen yo ya no soy digno de. Estamos acá. ¿Quién hace creer eso? El enemigo, ¿sí? Entonces hoy vengo en el nombre poderoso de Cristo Jesús para que te levantes y resplandezcas. Pero vamos a entender el proceso. Creemos que hemos nacido con una espantosa X, nos vamos cuando éramos pequeños. Desde ahí Dios ya te había escogido para grandes cosas. Pero el enemigo te aprovecha a una u otra persona para que muchas veces creemos o sentimos que hemos nacido con una espantosa X. Y a veces andamos por el mundo haciéndole creer a las personas que somos especiales con nuestra manera de reír, de actuar y de ser. Y muchas veces dentro de nuestro ser, en nuestro corazón, sentimos que no nacimos para hacer cosas grandes delante de Dios. Muchas veces en nuestro corazón sentimos que no somos especiales para Dios. El discernimiento de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando en tu diario vivir, ¿sí? Todos los días vienen pruebas, sí es cierto, pero todos los días el Señor ya tiene provisiones para que salgamos de ellas. Y Dios nos da una medida de fe, repite conmigo, nos da una medida de fe a todos. Filemón 1, 10, 11, ¿estamos ahí todos? Filemón 1, 10, 11, dice el 10, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿En dónde lo engendró? En las prisiones, en las tribulaciones, en las pruebas. Está hablando de Onésimo. Por eso a veces a los que estamos hablando de un convertido y otro que no se ha convertido, repite conmigo, los convertidos y los que creen que están convertidos. Todos los que estamos convertidos en Cristo son los que vamos a vivir tribulaciones y pruebas. ¿Sí? ¿Estamos acá o no? ¿Quién quiere ser utilizado de una manera poderosa delante de Dios? Por lo tanto, vas a vivir tribulaciones y pruebas. Y eso a veces no queremos, decimos una mera medias.
Cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos que Dios sí te va a dar paz, gozo en el Espíritu, amén. Pero cuando hablamos que hay un proceso que tienes que vivir para llegar a ese gozo, a ese disfrutar del Espíritu Santo, hay que lo haga el otro. Entonces es necesario que lo vivamos. ¿Para qué? Porque cuando tú llegues ahí, muchos que te conocen dirán: ¿cómo le hace a este varón? ¿Cómo le hace a esta mujer? Aunque esté en la crisis, aunque no tenga nada, siempre anda alegre, siempre anda contento. Porque el que me sostiene es el Espíritu Santo. Pero Dios sí va a darnos revelación por medio de nuestro corazón. Dile al que está a tu lado: Dios nos va a dar revelación por medio de nuestro corazón. Ok, ahí cabe entonces que Dios no puede ser burlado. Entonces algo que tenemos que entender es de que muchas veces el enemigo va a tocar tu vida, el enemigo va a querer llegar, va a querer destruirte, va a querer aplastarte. Y quiero que sepas que aunque nosotros nos andemos arrastrando, que aunque nosotros andemos en la tribulación y casi no respires, quien te sostiene es la fe. Y es la que te va a levantar. La fe te levanta, pero con más poder. ¿Vas a vivirlo? Sí. ¿Vas a pasar el proceso? Sí. Y ve delante de Dios y dile: Señor, aquí estoy. Y vas a llegar a su altar caminando, corriendo o arrastrándonos. Pero que nadie te aparta, nadie te aparta y nadie te apartará del amor de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, yo lo engendré. Entonces, ¿quién era Onésimo? Onésimo era una persona de doble ánimo, que a veces estaba bien, a veces estaba mal y no estaba realmente convertido. Y al principio era una persona inútil. Repite conmigo: era inútil. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios: a quien engendré en mis prisiones. 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué quiere decir? Lo que era inútil ahora se convierte en ser útil. Pero Onésimo esperó, vivió su proceso. Amén. Entonces cada uno de nosotros llega un momento, no sé tú, pero a mí me llegó un momento en que me consideraba que no era útil para Dios. Sentía que como que todos los demás estaban en la gracia, bien bendecidos. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Acaso habré hecho algo malo? Y andaba con este sentir. Pero hay que entender esto: los verdaderos convertidos en Cristo sufren tribulaciones y sufren pruebas. Amén. Ok, cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, el Señor nos guarda y nos protege, pero también permite que tú seas probado para ver la intención de tu corazón. ¿Estamos acá, iglesia? Y muchos que andan en el mundo que no son del reino, no van a vivir lo que tú estás viviendo. Por eso vas a decir: bueno, ¿y por qué él tiene carro, tiene casa, se ve bien con su familia? Y yo que estoy, Señor, todos los días ayunando, orando, no entiende. Mi esposa, mi esposo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, Señor? O sea, tenemos que entender entonces, ¿sí? Cuando viene el ataque por parte del enemigo. Pero lo vivimos nosotros que estamos en Cristo, los verdaderos convertidos a Cristo Jesús. Yo tuve una experiencia. Tengo la fortuna de ser director de una escuela, ¿sí? y te voy a hablar de lo que es la fe, que es lo que te mantiene firme, es la fe. Entonces llegó una persona, no digo nombre porque también aquí me conocen, y llega una persona que trabaja ahí y me empezó a ofender. Así son de las pruebas que todos hemos vivido, que hay un de repente que te aparece alguien a gritarte sin saber por qué, pero te gritan. Y empezó a gritarme y ofenderme, pero escucha bien, yo no me percaté que era un ataque del diablo. ¿Estamos acá? Yo sentía que, pues bueno, amaneció de malas, a lo mejor se peleó con él, no sé. Pero algo traía esa mujer que me gritó. Antes de que yo le contestara, me llega un WhatsApp por parte de la pastora. Sí, porque yo ya le había comentado a ella sobre la situación que estaba viviendo ahí. Y me pone ahí en el WhatsApp: no te preocupes, ¿sí? El ataque que tú estás recibiendo es por parte del diablo. Y entonces siento mi corazón. ¿Estamos acá o no? Entonces, cuando sabes, sí, que el enemigo, estás consciente que el enemigo te ataca, es porque tú eres especial para Dios.
Y siempre el enemigo va a tratar de obstruir y atacarte, por el cual el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Pero muchas veces se nos olvida que somos cristianos. Somos cristianos en Betel, pero ya saliendo ya no somos cristianos. Ajá, y actuamos y hacemos y andamos así bien confiadotes, de repente, órale. Pero si tú estás consciente que eres cristiano aquí y en tu casa y en tu trabajo, estarás firme, iglesia. Por eso hoy vengo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que puedas detectar, ¿sí?, percatarte que tú eres especial para Dios. Por lo tanto, siempre va a haber ataques. Y lo que los están viviendo, yo sé que el Espíritu Santo de Dios trae un bálsamo de amor para ti en este momento. Entonces, que tiemble el infierno, porque hoy te das cuenta que vas a ser levantado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. No tenemos miedo. ¿Quién tiene miedo? Nadie, porque dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ok. Tu llamado se confirmará una y otra vez por medio del Espíritu Santo, no importando las mil formas que Satanás te acuse. No hay en el mundo un lugar donde te escondas. ¿Qué quiere decir? Muchas personas, cuando no entienden lo que estoy diciendo, se van a otra ciudad, o se van a otra iglesia, o se van a otro país. Pues ahí donde tú vayas, igual irá la prueba. Y tú donde te escondas, desde ahí Dios te va a levantar, porque Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Que a ti se te olvide o que tú quieras que se te olvide es diferente, pero Dios no es hombre para que mienta y se arrepienta, porque lo que dijo que va a hacer contigo lo va a hacer. Y Dios quiere que lo hagas en este lugar, en esta ciudad, pero muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos, porque no estamos metidos en Él. Estamos a veces metidos allá. Hemos discutido mucho de que hay muchos guad ahí, como que la gasolina, ahí sí son bien buenos para mandar gasolinazo. ¿Por qué no enviamos la palabra? No va a pasar nada, pero con la palabra pasa todo. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces lo más importante es que Dios guarda nuestra fe. Amén. Tú puedes quebrarte, puedes rendirte, puedes desanimarte, pero jamás te quitará tu fe. Repite conmigo: jamás me será quitada mi fe. La fe es la provisión de Dios para mantenerte firme en tu llamado. Tú no eres igual que los demás, tú haces la diferencia. Por eso cuando tú llegas por primera vez y eres especial en el cielo, algo así va, y yo tengo que creérmela, y se enchina la piel. Ay, sí es cierto, sí es cierto. Y hasta nos debemos de comprar o grabar la música para que a cada ratito somos especial para Dios. Y así, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el enemigo desde pequeño, durante mucho tiempo, te hizo creer que no servías o que no eras digno de que alguien te diera una palabra de bendición. Por eso en este lugar es la casa de Dios, y en la casa de Dios recibes bendición, iglesia. ¿Cuántos de nosotros llegamos atribulados y cansados y dice una sola palabra, el Espíritu Santo cambia todo tú? Porque quien respalda la palabra es el Espíritu Santo. Entonces es necesario que Dios conozca tu corazón. Y esta es una palabra para todos aquellos que han esperado en Cristo, que no necesitan andarse mostrando y diciendo que son cristianos. No, simplemente se trata de ser hijos de Dios, porque en tu corazón está el amor, está la misericordia, está el perdón, está el tolerar, está el soportar. Estamos acá, iglesia. Y es aquí donde Dios está conociéndonos todos los días. Ahora dice, Pablo hace un llamado a los que están en la gracia de Dios. Busquen en la palabra en Romanos 12:3. Es como Pablo hace un llamado, ¿sí? El apóstol Pablo, después de haber vivido las tribulaciones, pruebas, pues entonces ya estaba confirmado. Repite conmigo: ya estaba confirmado en la palabra de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo ya estaba confirmado. Entonces dice en Romanos 12:3, ¿me siguen? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió, repite conmigo, repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que ya repartió. No es que haya llegado tarde a la repartición, Dios ya lo hizo. Los que tienen una espantosa, ¿saben que ya aquí estoy, ¿no? Y dicen, ¿qué crees? Ya repartió la fe, ya hay evangelistas, pastores. Eso, el Señor ya lo repartió del mundo, ya para ti el don. Es el tiempo que se levanten maestros, es el tiempo que se levanten evangelistas, es el tiempo que se levanten pastores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos viviendo tiempos y momentos bellísimos, porque es la oportunidad que nos está dando Dios para que los hijos de Dios aprovechen, ¿sí?, su gracia dada. Y es el poder de Dios que va a ser manifestado en este lugar para que tú encuentres una libertad plena en Cristo. ¿Por qué te voy a decir esto, iglesia? Algunos caminan, hoy ya recibí a Cristo. Cristo es cuando y permanece. Convencidos. Por lo tanto, es necesario que la repartición que actúa con cordura y sensatez. ¿Qué nos invita Pablo? A que actuemos con ¿qué? Con cordura y sensatez, con prudencia, con los pies sobre la tierra. Dile al que está a tu lado, es necesario poner los pies sobre la tierra. Por eso dice, no tengas un alto concepto más de lo que debes de tener. ¿A qué voy con esto? Cuando tienes una cordura, un equilibrio, es porque si tú quieres ser un buen pastor el día de mañana, ¿qué tienes que hacer, iglesia? Pues llega, en primer lugar, ser obediente, a tomar tu academia, ¿sí? Y estar cerca de tu líder ahí, acompañándolo. ¿Estamos acá o no? Pero muchos, yo quiero ser un pastor, pero no están cerca del líder o cerca del pastor. Yo quiero, pero no haces nada. Ahí está la incongruencia. El Señor me hizo un llamado. Yo voy a ser profeta. Pero pues no leen la Biblia, no ayunan, no oran. Entonces muchas veces no quieren hacer morir la carne, quieren todavía estar en la carne. Imagínense el profeta de Dios allá en la noche, voy a acompañar a mis amigos porque me invitaron y cuidarlos, ¿no? En la discoteca. Y ahí está el futuro profeta. ¿Sí? ¿Y por qué haces ahí? Pues es que es la voluntad de Dios que yo cuide de las ovejas. ¿Sí? Entonces muchas veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. A veces somos muy incongruentes con lo que hablamos y predicamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ya perdimos el piso. ¿O no les ha parecido que viene una predicación poderosa? Tú eres el Hijo de Dios y levantarás naciones. Aleluya, gloria a Dios, y lo tomas. Y al otro domingo lo ves bien. ¿Y ahora? Yo me la creí. O sea, sí te la tienes que creer, pero tienes que pasar por el proceso. No, es que yo soy un hombre de fe, yo lo estoy creyendo. Sí, pero tiene que ser con humildad. ¿Estamos aquí o no? Iglesia, humildad, amor, misericordia, templanza, es lo que nos pide el Espíritu Santo. ¿Sí? Y se refleja, se ve. Amén. No vayamos al mundo queriendo evangelizarle, predicándole y haciendo cosas indebidas. Y ante el pastor, ante todos, aleluya, gloria a Dios. Pero allá andamos con el coqueteo, andamos con el Facebook, andamos con el celular y mandando mensajes que no debemos. Y andamos coqueteando con el diablo y coqueteando con el reino. Y hay graves consecuencias. Por lo tanto, entonces dice, el enemigo viene, no porque el Señor a veces, sino porque nosotros mismos abrimos las puertas. ¿Ah? Iglesia, son tiempos de estar bien firmes. Por eso no pierdas piso. Amén. Le voy a decir algo, porque el que pierde el piso va a caer. ¿Estamos acá? Nadie quiere que alguien caiga, ¿verdad? Pero solamente van a caer aquellos que son orgullosos, egoístas, altaneros. Entonces,
pues como Dios te ama, te va a decir, ok, prueba tantito de dónde te saqué para que no se te olvide quién soy yo. Ay, pero ese es Dios, o sea, nos ama. Por eso dice que Dios va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar, pero es por nuestro propio bien. Y aparte, algo que quiero decirte, es para que estés más fortalecido que nunca. ¿Sí? Quiero que repitas conmigo, es para estar más fortalecido que nunca. Porque el Señor te va a hacer que vengan almas para que tú el día de mañana puedas darles consejería, puedas darles orientación, pero no quiere verte tirado y caído, porque los representantes de Dios están firmes y puestos los pies sobre la tierra. Amén. Por lo tanto, es necesario que vivas tu proceso. Ahora, le preguntamos al pastor cuál va a ser ese proceso tan lento, porque yo voy muy lento. Ok. Necesitamos consejería. Estamos acá. ¿Y a quién vas a pedirle consejo? Al líder, al pastor. No es al Espíritu Santo de Dios, no. Sí, el Espíritu Santo es el que guía al pastor, guía al líder. Por lo tanto, tú tienes que someterte a la guía de tu líder o tu pastor. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas personas no logran tener la bendición que Dios quiere para ellos? Porque muchas veces el orgullo, repite conmigo, el orgullo no nos permite aceptar y reconocer que no somos perfectos. De mi corazón, y tengo esta debilidad, fallé, pero muchos acuden hasta cuando ya llegó la prueba muy fuerte. Estamos acá. Cuando ya cayeron, cuando ya pecaron, cuando ya están ahí, entonces, ¿por qué no vienes? No quiero. ¿Por qué no vienes? No puedo. ¿Por qué no vienes? Y ya cuando los visitas, es que fallé. Sí, pero para caer, para fallar, fue un proceso. ¿Me estoy explicando? Entonces, antes de que venga una caída fuerte para tu vida, tienes que estar en humildad, sometido a la obediencia, a la consejería y a la orientación. Amén, iglesia. Por eso dice en Onésimo, dice, mi hijo, ¿qué dice? Mi hijo, porque entonces ¿quién era Pablo? El padre espiritual. Y muchos cuando andamos en el mundo decimos, yo respetaré a mi padre carnal, pero a mi padre espiritual, ¿qué? Ni lo conozco. Pero cuando entramos al reino decimos, ok, si es la voluntad de Dios que Él me puso como padre, pues entraré en la obediencia, porque solamente mi padre espiritual me va a llevar a lo espiritual. Y mi padre que está en la carne, pues me va a dar lo que siempre me ha dado, ¿sí? Que es quizás una palabra de aliento y de consuelo, y que no estás solo, yo estoy contigo. Pero un padre espiritual, esto es divino, esto es celestial. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos sometemos a la autoridad de nuestro padre espiritual? ¿Sí? Entonces un padre espiritual te va a llevar de la mano en consejería, una buena palabra. Y ya cuando hay una conexión con tu padre espiritual, esa es la única forma en que tú vas a salir de ahí. Es la única manera que tú vas a salir de ahí. ¿Estamos aquí o no? Ok. Dice entonces, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. ¿Qué es lo que te va a mantener firme entonces? ¿Qué es lo que te mantiene firme? La fe. Por la medida de fe. Ok, ¿quién determina tu valor? Es la fe. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy lo que soy gracias a la fe que Dios me ha dado para tener un trabajo, para tener un puesto, para tener un lugar dentro del reino. ¿Quién me lo dio? Dios me lo dio. ¿Por medio de quién? De la fe. Entonces quien me ha levantado, quien me ha restaurado es la fe. Y eso es lo que determina entonces mi valor, por la fe. Ahora, tenemos que operar. Si una vez la fe te hizo que te levantaras y la fe hizo que tengas lo que tengas en tu casa, opéralo ahora más que nunca. ¿Qué pasa con el que está en Cristo? Que muchas veces ya recibió y deja de practicar la fe. Proyecta tu fe o sea, tenemos que desempolvar todo aquello que Dios nos ha dado para activarlo con más poder. ¿Sí? Lo que una primera vez te sirvió, una vez que llegaste a Cristo, que es pon en práctica tu fe, cree que tu hijo es sano, cree que tu familia, cree que tu trabajo, cree todo esto. Dios nos habla en el creer y yo tengo que creer y tengo que caminar en lo que estoy creyendo. Pero a veces siempre caemos a veces en una pasividad.
Y ahí nada más estamos esperando. Y somos a veces cristianos en espera. Y ya no somos cristianos en espera. Somos cristianos que operamos para el reino de Dios. Ya estás equipado. ¿Estamos acá? Sí, ya estás equipado. Dios nos ha dado una medida de fe. ¿A qué voy con esto? Que con la medida de fe es como tú vas a ir a predicar, evangelizar, a profetizar, a ministrar. Con la medida de fe que Dios te ha dado, bástate mi gracia, dice el Señor. Y muchas veces andamos más y no pones en práctica nada. No te va a llegar porque no estás haciendo lo poco que Dios te mandó a hacer. Necesitas ir a avanzar, ¿sí? Bástate mi gracia, tú tienes que ir y avanzar, ¿sí? Con la fe que Dios ya dio las provisiones. Yo pongo como ejemplo, si Dios ya te dio el martillo, ya te dio el clavo, tú no le vas a decir, cuadro, levántate y ponte en esa pared. No, tú tienes que ir, tomar el cuadro, ponerlo donde te guste, poner el clavito y vas a decir, qué bonito se ve. Esto tenemos que hacer en las cosas del reino. Lo que tienes que hacer es operarlo, hacerlo. Amén. Aquí está en nosotros, está el operar la palabra. Y Dios ya nos dio la medida de fe. Dios, claro que Dios quiere bendecirte con un negocio, con un proyecto, tenerte una casa muy bonita. Pero si no tienes el recurso, tienes que trabajar por el recurso. Y si tú eres albañil o ingeniero, pues ponte a trabajar en casa. Pero muchas veces se la pasan orando y ayunando por las cosas que Dios ya te dio. Lo que no quieres hacer es la voluntad de Dios. No sé si me doy a explicar, iglesia. Entonces es tiempo. Escúchame bien, iglesia. Hoy quiero bendecir a Betel con una palabra que me dio el Espíritu Santo. Ya no son tiempos de promesas. Ya no son, repite conmigo, no son tiempos de promesas. Repite conmigo, son los tiempos de los cumplimientos o del cumplimiento de la promesa de Dios para ti, para esta iglesia. Tiempos de multiplicación, dice el Señor cuando le habló a Abraham, y te multiplicaré como la arena del mar y como las estrellas. Eso le dijo a Abraham. Ahora nosotros, dice, está el cumplimiento de mi palabra. Es tiempo de multiplicarnos, iglesia. Sí. Todas las iglesias que son de Cristo serán multiplicadas. Pero hay iglesias que simulan ser de Cristo, permanecerán igual. Amén. Que se cumpla lo que dice el Señor, ¿sí o no? Ok, bueno, termino con esta cita. Lucas 22, 31, 38, por favor. Termino con esta cita, como de 20 versículos. Ok. Levante su mano. ¿Quién quiere encontrar más libertad en el Espíritu de Dios? Te voy a decir algo. Cuando empecemos la oración, el Espíritu Santo es el que trae la libertad y viene con autoridad y con poder. Amén. Él es el que lo va a hacer. Así que yo te invito a que te pongas en las manos del Señor, que te pongas en las manos de Cristo. Puedo sentir y puedo ver diferentes situaciones que está viviendo cada uno de ustedes, pero hay situaciones muy fuertes en donde vienes para que no vean lo que está pasando en tu vida. No se trata de eso, iglesia. Se trata de estar transparente delante del Señor. Y tú vienes al altar y le dices, aquí estoy, Señor, ayúdame. Cuando tú dices, ayúdame, no te sientas avergonzado tú, sino avergonzado será el diablo porque sale a la luz. Pero saliendo de este lugar, saldrás más empoderado, santificado y bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No se valen las simulaciones. Si yo fallé, el único que me puede restaurar es el Espíritu Santo de Dios. Basta ya de vivir de apariencias. Es el tiempo de que yo tengo que venir sincero, diciéndole al Señor, fallé. Pero tú tienes el poder, Señor, con humildad. ¿Estamos acá? Con humildad, un corazón quebrantado, un corazón que diga, aquí estoy, Padre, arrepentido. ¿Qué es lo que busca el Señor? Dice su palabra, ¿sí? Busca un corazón que arrepentido, quebrantado, y Él restaura los corazones. ¿Sí? Entonces toda barrera y todo obstáculo que no te permite crecer pleno en Cristo Jesús, hoy cae.
en el poderoso nombre de Jesús. Luego hay demonios que andan ahí agarrándose del cristiano y te obligan y te presionan a hacer cosas indebidas. Y te preguntas, bueno, ¿está endemoniado? No, no está endemoniado. Entonces, ¿por qué sigues haciendo cosas que ya no quieres hacer? Entonces, quien te está obligando ahí son esos demonios que luego se esconden y no quieren ser, no se exponen delante del poder de Dios. Pero si tú le dices, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy soy libertado por la sangre del Cordero de Dios y me pongo en tus manos, y te aseguro, ¿sí?, que el poder y la autoridad de Cristo te hará libre. Dice 31, Lucas 22, 31, 38. ¿Me siguen ahí? Lucas 22, 31, 38. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hay algo muy importante que dice: Satanás os ha pedido. Escucha bien, Satanás no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Entonces, cuando alguien se anda equivocando, el Señor le dice: ok, ve. Y solamente Él puede tocarte o destruirte o lastimarte, Satanás. Pero ¿por qué pasa todo esto, iglesia? Porque Dios va a hacer algo especial contigo. Dios te va a utilizar para grandes cosas. Porque los que están al frente del reino, o de cerca del reino, o haciendo extender el reino, estarán todos los días fortalecidos en Él y para Él. ¿Estamos acá, iglesia? Ok, y dice más adelante: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes, nos levanta, nos restaura y nos da la fuerza? La fe. La fe nos da entonces el poder, la gracia, la salvación y todo lo demás por medio de Dios. Amén. Entonces dice: y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Fortalécelos, anímalos, diles que sí se puede, porque te voy a perfeccionar en mis manos. Pero cuanto muchas veces has dudado y no has creído, por eso viene la prueba. Y no importa que venga la prueba, porque si viene de Dios, que así sea, para que yo siga creciendo en su reino, iglesia. Porque si estoy en las manos de Dios, ¿qué me puede importar entonces? Y claro que sufrimos persecuciones, críticas. Todo mundo habla, todo mundo dice, que digan lo que quieran decir, pero haz las cosas bien delante de Dios. Que eso es lo principal, iglesia, lo que diga Dios, no lo que diga la gente. Hay personas que están desesperadas en corregir lo que andan diciendo. Ya no te estés descuidando, no te estés desviando en las cosas de Dios, no te distraigas. De eso se va a encargar Dios. Por eso dice: mía es la venganza. Pero si lo estás viviendo, ¿sí?, es tiempo de levantarte por medio de tu fe. ¿Estamos acá? Y dice después: Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Estamos acá? Está hablando de la muerte y la cárcel. O sea, no importa, si el enemigo viene a meterme a la muerte, a la cárcel, no importa. Eso es lo que dijo ¿quién? ¿Quién lo dijo? Pedro. Ok, ahora dice: y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y entonces, cuando Jesús iba siendo crucificado, cuando a Jesús lo estaban abofeteando, cuando a Jesús la barba se lo arrancaba, cuando a Jesús lo desnudaron delante de todos los demás, entonces Pedro dijo: yo mejor me voy, no te conozco. Y le preguntaban: tú eres aquel, ¿verdad? Tú eres aquel que andaba. No. Y entonces dice la palabra es que empezó a decir cosas que no debería de ser, porque nosotros nos identificamos, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos conocen por nuestra manera de hablar. Y muchas personas que dicen que están en Cristo tienen una palabra, una boquita, que qué bárbaro. No, entonces no estamos convertidos realmente. Los verdaderos convertidos cuidamos la boca, cuidamos el pensamiento, cuidamos nuestro corazón. Aquel que quiera estar en Cristo, pues camine a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, por lo tanto, entonces, en ese momento cuando Pedro, ¿sí?,
sufrió la tribulación, sufrió la prueba, él renunció, él dijo yo me voy. También dice la escritura que todos aquellos que le seguían de lejos miraban todo lo que pasaba. Recuerden que los únicos que estuvieron ahí fue Juan, ¿sí? Y las mujeres que le seguían y su madre. Pero todos los demás, que eran una multitud, estaban de lejos. En estos tiempos que estamos viviendo, ya no tienes que estar de lejos, tenemos que estar cerca. Y si te preguntan, oye, ¿tú eres un cristianito? Sí, yo soy Cristo, estoy en Cristo. Sí, yo soy cristiano. Sí, yo pertenezco a Cristo. Amén. Cristo, por eso dice, no vivo más yo, sino Cristo vive en mí, porque tienes que renunciar a todo aquello que no te permite estar en el reino. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido las pruebas y las tribulaciones? Pero eso es, ¿sí?, para hacerte más poderoso en Cristo Jesús. ¿Qué pasó después con Pedro? ¿Sí? Una vez que ya pasó toda la tribulación y la prueba, agarró sus redes y dice, pues yo me voy a pescar. Dicen los demás, pues te acompañamos. Algo muy importante, Jesús regresa y confirma a Pedro y le vuelve a decir el propósito por el cual lo había llamado. Entonces a lo que voy es que Pedro, ¿sí?, quedó aquí en la escritura para que cada uno de nosotros entendamos que toda la gloria y toda la honra le pertenece a Cristo Jesús. Y que estemos atentos, porque es necesario que lo vivas para que tú seas fortalecida y fortalecido y tengas la autoridad para hablar en este lugar, que es un lugar santo que le pertenece a Dios. ¿Lo queremos? Sí. Es necesario que lo vivas. Pero quien te va a mantener, quien va a guardar tu fe y te va a levantar el día de hoy, es Cristo, iglesia. Es Cristo, simplemente es, aquí estoy. Amén. Y cuando tú sientas que los demonios salgan, miedos, tristezas, soledades, déjalos, dile a Dios, bye, bye, ya no quiero más. Hoy quiero estar fortalecido y fortalecido en Cristo, en el que me ha llamado. Amén. Ahora continúo y dice la palabra de Dios, y ellos, dijo, cuando envíes, dice la palabra de Dios, estamos ahí en el 35, y a ellos dijo, os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Y Dios nos pregunta, ¿os faltó algo? ¿Os falta algo? Entonces ellos dijeron, nada, Señor. Y todos decimos, nada. No necesitamos nada de esto. Lo único que necesitamos es tu espíritu, es tu poder y tu palabra. Amén. Y dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y ustedes saben cuál es la espada, ¿verdad? ¿Sí? La espada que Dios habla, Jesucristo de lo que nos habla, es de la palabra, es del Espíritu Santo, es de la gracia de Dios. ¿Y por qué es que yo le preguntaba al Espíritu Santo, entonces cómo es que mencionas esto y luego no entendemos? Porque Él está guardando todo lo oculto para todos los que creen. Porque entre más escudriñas las escrituras, más revelación tendrás a tu vida. Escúchame bien, a tu vida, ¿sí?, a tu propósito. Más revelación de Dios habrá para ti. Y entonces caminarás. Entonces yo me imaginaba, porque hablaba en el Espíritu Santo, yo me imaginaba cómo andaba Pedro, cómo andaban los demás discípulos, Juan, y cargaban una espada. Cargaban una espada física, ¿sí o no? Y yo le decía al Señor Jesús, ¿por qué no les dijiste que se quitaran la espada? En ese silencio que yo tengo con el Espíritu Santo me queda claro, porque no tengo que estar preguntando lo que ya me respondió, que muchas veces andamos cargando cosas innecesarias. Ahora también seguimos cargando cosas que ya no te sirven, cosas que ya no tienen valor y las sigues cargando. Pero el Maestro Jesucristo es tan caballeroso que deja que sigas andando en eso que ya no te sirve para nada. Estamos aquí. Y acuérdense que la única ocasión que utilizó Pedro la espada fue cuando fueron por él y le cortó la oreja al soldado. Y le dice el Señor, no, Pedro, no es con espada. No es en nuestras fuerzas, iglesia.
Y sigue hablando el Espíritu Santo, dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, fue contado con los pecadores. Por lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas. Y Él les dijo, basta. O sea, no entiende, no comprende. Pero lo que me sorprende de lo que es Jesucristo es que en ningún momento les volvió a corregir o reafirmar. Y continuó. ¿Estamos acá o no? Y continuó. Entonces, iglesia, ¿sí? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hay cosas que ya no te sirven. Hay cosas que ya no son necesarias para estar en Él y para Él. Pero a veces vivimos con tanto miedo que queremos esto y lo otro y aquello, como si eso realmente sirviera o fuera necesario para extender el reino de Dios. Hay gente que cuida tanto su carro como si fuera el único. Hay gente que cuida tanto su cartera como si ya no hubiera más. Hay gente, o sea, yo no estoy diciendo que no sean importantes, son importantes, pero no es lo primero para lo que Dios te va a hacer contigo. ¿Estamos aquí, iglesia? Ok, no sé si ya tengan lista la alabanza que pedí. ¿Dónde está? ¿Ya listo? Ok, iglesia, sí, puedes hacerlo ahí en tu lugar, allí en donde te encuentres, o puedes pasar ante la presencia del Señor. Pero lo que el Espíritu Santo me ha dado, ¿sí?, es el poder de su palabra y el poder de su Espíritu para darte libertad. Y solamente lo va a recibir aquel que realmente quiera estar convertido a lo verdadero que le pertenece a Cristo. No más simulaciones. Hoy caminemos firmes para Él y en Él, iglesia. Que todo lo que tú vivas y venga en las pruebas y en las tribulaciones será para fortalecernos todos los días. Amén. Ok, ponte en tus pies, por favor. Recuérdalo, lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Padre, somos un pueblo que estamos confiando, Señor, en ti, en tu palabra, en tus promesas. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que puede, Señor, dar libertad. Iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy busca una libertad plena en Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, levanta tus manos y repite conmigo: en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Él tiene el poder y la autoridad para ser libre. Hoy soy libre en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque no es con espada, no es con armas, sino con tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, confirmo mi llamado. Y para que Dios haga el cumplimiento en ti, tienes que ser libertado en el poder de su Espíritu. Y en el poderoso nombre de Jesús, sé libre, iglesia. Sé libre. Sé libre. Sé libre de todo ataque. Sé libre de toda opresión. Sé libre de toda maldición. Sé libre. Hoy el Señor te va a dar sanidad. Hoy el Señor trae paz. Hoy el Señor te va a dar sanidad, iglesia. Todo aquel que esté enfermo, repite conmigo: hoy recibo mi sanidad. Dios no quiere un pueblo enfermo. Dios quiere un pueblo libertado. Y Él tiene el poder para hacerlo.